Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta el momento nosotros hemos podido revisar todos los elementos inherentes a la responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, ¿no? Nosotros veíamos que para que exista responsabilidad es necesario que exista una acción u omisión, es decir, un hecho humano. Tiene que existir además tiene que existir un hecho dañoso, ¿no? Tiene que existir un daño. Y ese daño tiene que ser antijurídico. Hemos visto que hay ciertos daños que el legislador podría considerar incluso como daños justos, entonces tiene que tratarse de un daño injusto, ¿verdad? Manifestábamos además que tiene que existir un nexo de causalidad, es decir, una relación de causa y efecto entre el hecho dañoso y el agente del daño, ¿no? Entonces, de esta manera se le puede atribuir a alguien la responsabilidad y se le puede atribuir también los efectos. Se va a establecer de esta manera el alcance de los efectos, hasta qué punto una persona podría llegar a ser responsable. Hemos visto además que hay factores de atribución y hemos manifestado acá en esta temática tan importante que los factores pueden ser subjetivos u objetivos. Los factores subjetivos van a ser el dolo y la culpa como imprudencia, la culpa como impericia, la culpa como un obrar contrario a la diligencia de un bonus pater familias, contrario a la diligencia de un hombre razonable. Y el dolo con la intención, como una intención de generar daño, ¿no? Entonces, esa es la base, esa es la razón suficiente para que una persona pueda ser responsable en un sistema de responsabilidad subjetiva. Pero además nosotros hemos visto que tenemos un sistema de responsabilidad civil objetiva. En el mismo, la causa suficiente para que la razón o motivo suficiente para que una persona sea responsable era justamente la actividad riesgosa, como habíamos visto. También dentro de este podríamos encontrar el beneficio que uno puede llegar a tener de ciertas actividades. Hemos visto además, ampliando un poco nuestro aprendizaje, la figura del abuso del derecho y hemos visto que para determinar el abuso del derecho hay elementos subjetivos y objetivos a tomarse en cuenta. Además, hemos manifestado que esto del abuso del derecho no está expresamente establecido en nuestro Código Civil como un criterio o un factor de atribución. Hemos hablado también de la equidad como un factor que determina el quantum del daño resarcible, ¿no? Hasta cuánto puede llegar a resarcirse el daño. Y es que al final, si una persona ha obrado involuntariamente o solo de manera culpable, pero no así de manera dolosa, podrá ver equitativamente disminuido el monto que deberá resarcir. Estos aspectos los hemos desarrollado y hemos tratado de realizarlo de la manera más exhaustiva posible, ¿no? Hemos analizado cada uno de ellos y creo que ustedes ya tienen aquella capacidad para poder identificar responsabilidad y también eximentes de responsabilidad en ciertos casos, ¿no? Hemos visto entonces que existen ciertos eximentes como, las, como las rupturas del nexo causal, dentro de las cuales nosotros veíamos el, el caso fortuito, la fuerza mayor, también veíamos la imprudencia de la víctima y además de la imprudencia de la víctima, el hecho de un tercero, ¿no? También hemos visto que en los sistemas de responsabilidad subjetiva al menos existe la posibilidad de que ciertos daños sean considerados justos. Así nosotros nos referíamos a las figuras denominadas la legítima defensa, que implica el proteger un bien de una agresión injusta. Y veíamos también el estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad. Eh, la legítima defensa se diferencia del estado de necesidad en el sentido que la legítima defensa, como habíamos dicho nosotros, eh, trata de un daño injusto que se busca evitar. Es por ese motivo que se genera otro daño. Mientras que en el estado de necesidad no existe aquella agresión, ¿no? Se afectan los derechos de una tercera persona que en ningún momento ha agredido a la gente del daño. Por lo cual,
la legítima defensa sí puede eximir de la responsabilidad, pero en el caso del estado de necesidad, no existe tal posibilidad. La persona que ha generado el daño tendrá que repararlo en la medida de su beneficio, ¿no? Y así hemos ido analizando diferentes temas, diferentes teorías, para llegar hoy a ciertos casos especiales de responsabilidad, establecidos y regulados por nuestro Código Civil. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil, además de las reglas ya estudiadas, ustedes van a ver que existe responsabilidad de los padres respecto a los hijos menores de edad, de los profesores respecto a los menores de edad, de los patrones respecto a sus empleados, de los comitentes respecto a sus comisionados, y también de aquellas personas que ejercen una determinada profesión y que enseñan una determinada profesión, ¿no? Respecto a sus pupilos. Vamos a ver también que hay cierta responsabilidad respecto a aquellos que tienen a su cargo personas que no son capaces de entender. Además de los menores de edad, ¿no? Ustedes saben que hay ciertas personas denominadas locas o denominadas como dementes, que tienen ciertos trastornos físicos, no, y psíquicos más que nada, ¿no? Que les impiden conocer el mundo de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Que ante cuyos daños, la persona responsable de estos tendrá también que ser responsable por la reparación de los daños. Entonces vamos a revisar el día de hoy cuáles son los justificantes de esto. En esta clase pretendemos esclarecer la responsabilidad de los padres, maestros, tutores. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La siguiente clase nos tocará revisar la responsabilidad de los patronos y comitentes. Para ir terminando ya el semestre, vamos a revisar también la responsabilidad por hechos de los animales. Una vez que nosotros desarrollemos esta temática, revisaremos la responsabilidad por daños generados por las cosas en custodia. Terminaremos con la responsabilidad por ruina de edificios, desarrollando además cómo estas formas de responsabilidad se diferencian de la responsabilidad civil ante el daño al medio ambiente, ¿no? Eso es un tema que vamos a desarrollar también. ¿Qué relación tiene la responsabilidad civil con el daño al medio ambiente? Y vamos a ver también que la responsabilidad civil es un tema trascendente hoy en día debido a que cada vez más se van presentando nuevas formas y se va tratando de desarrollar más la teoría, hasta llegar al punto en que los estados sean responsables por los daños generados a los ciudadanos, ¿no? Bajo esta figura que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado. Incluso la responsabilidad puede llegar a materializarse o puede llegar a acontecer ante el error de los jueces, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en su momento. Entonces ya nos encontramos en la última parte de nuestra asignatura. Y el día de hoy, reitero, nos toca revisar la responsabilidad de padres, tutores y maestros. Veamos cuál es el justificativo para que estas personas lleguen a ser responsables por los hechos de aquellas personas que tienen a su cargo. Nuestro Código Civil termina estableciendo que de los actos de un incapaz de entender y querer, responde el vigilante, a menos que demuestre no haber podido impedir el evento. La doctrina italiana considera que se trata de una responsabilidad directa. En realidad, estimados estudiantes, aquí no habría una responsabilidad indirecta, sino de una persona que tiene ciertos deberes establecidos por ley de cuidado y que no cumple. Entonces es por ese motivo que existiría también la responsabilidad. Entonces la jurisprudencia fundamenta la responsabilidad en la culpa invigilando. Las personas que tienen a su cargo
a ciertas personas incapaces de entender y de querer, tienen a su cargo la vigilancia de las mismas. Y ante la falta de vigilancia de estas personas, acontecerá la responsabilidad. Por lo cual, la doctrina ha tratado de establecer que estamos ante una presunción de culpa, ¿no? Entonces estaríamos ante un sistema de responsabilidad civil subjetiva, pero concretamente bajo una presunción. Ustedes ya saben que es una presunción, ¿no? Es la atribución de determinadas consecuencias a determinados hechos. Y la ley muchas veces atribuye ciertas consecuencias a ciertos hechos, por lo cual estaríamos en este caso ante una especie de presunción, ¿no? El vigilante entonces va a responder por su estatus, su calificación, al igual que los padres. Los padres respecto a los hijos tienen también cierto rol. Cuando nosotros revisábamos la perspectiva de Hart sobre la responsabilidad, nosotros veíamos que dentro de los tantos significados que hay de responsabilidad, encontramos la role responsibility, es decir, la responsabilidad como rol. Entonces, podemos asemejar esto, ¿no? No está directamente, es decir, no es que Hart haya estudiado directamente esto necesariamente. Sin embargo, podemos ver que hay algo así, ¿no? Los padres o las personas que tienen a su cuidado a ciertas personas que no son capaces de entender ni de conocer, tienen un rol, ¿verdad? Tienen un rol, por lo cual tienen que cumplir con ese rol, tienen que cumplir con ese estatus. Y en caso de que esta persona a su cargo termine generando daños, estaríamos ante una actitud culposa. La ley presumiría que existiría una actitud culposa. Francesco Messineo nos dice que se considera que la responsabilidad del padre es directa, derivada del hecho del progenitor mismo, concebido el hecho como de responsabilidad objetiva. Entonces la teoría nos muestra que hay un debate o hay diferentes perspectivas sobre la responsabilidad de los padres. Algunos dirían que estamos ante una responsabilidad civil subjetiva, pero una presunción, se presume la culpa de estas personas, y otros estarían diciendo que estamos ante una responsabilidad objetiva. Vamos a analizar un poco más en un momento. Corresponde entonces a sujetos con deber de vigilancia, a razón de su calidad, cargo o actividad profesional específica, y no puede extenderse a otros sujetos. Pero, ¿quién es la persona sobre la cual se tiene que ejercer esa vigilancia? Usualmente van a ser personas inimputables, pero ¿qué es la persona inimputable? Un sujeto inimputable, estimados estudiantes, es aquel que no es responsable de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. Uno de los requisitos para que una persona sea responsable es su imputabilidad, ¿verdad? Y para que sea imputable tiene que ser capaz de entender. En materia civil, el legislador ha establecido que la persona es capaz de entender sobre los daños que genera a otros desde los 10 años, por lo cual desde los 10 años ya podría responder por los daños generados. El código entonces presume aquello, ¿no? El menor alcanza una cierta capacidad de entender de cuánto ocurre a su alrededor a los 10 años y podrá ser responsable por aquello. A esta edad el menor puede controlar sus actos, dirigir su propia voluntad para prevenir daños a terceros. Por otro lado, existen personas que también son inimputables, pero no por la edad establecida por la ley, ¿no? Es decir, muchas veces, bueno, la ley en algunos casos, bueno, en las materias, en el derecho, según se trate, establece la imputabilidad, ¿no? La posibilidad de responder por los actos según cierta edad, es decir, la edad se torna trascendente porque el legislador consideraría que a cierta edad una persona ya es capaz de responder por sus actos, ¿no? Entonces, ya tendría la capacidad de conocimiento y de volición desarrolladas. Pero la inimputabilidad no solo está dado por aquello, la inimputabilidad no solo se determina por la edad, sino también
existen personas con facultades cognitivas y volitivas limitadas que las hacen inimputables. El daño causado por estas personas genera responsabilidad conforme al artículo 989, parágrafo 1 del Código Civil. No se trata de una ausencia de dolo o culpa, sino de ausencia de imputabilidad por el estado psíquico. Hay ciertas personas, entonces, que no son capaces de querer o entender, y la persona que tendrá que responder por ellas es quien tenía a su cargo a estas personas. Las causas para este tipo de incapacidad son las siguientes. En primer lugar, enfermedades o defectos físicos. Repercuten en las personas que las padecen y no están en condiciones para llevar a cabo determinados actos. De esta manera encontramos a sordomudos, por ejemplo, ¿no? Perturbaciones mentales o psíquicas de carácter transitorio. Estas privan al que las padece del entendimiento y o la voluntad necesarios para realizar eficazmente un acto jurídico. Ejemplo, estar bajo efectos de la droga. La voluntad es creadora de actos jurídicos, estimados estudiantes, y ella supone el entendimiento y la conciencia, puesto que la falta de razón impide que haya voluntad negocial. Entonces es sumamente importante tomar en cuenta estos aspectos respecto al menos a la voluntad negocial y también respecto a los daños que pudieran generar estas personas, ¿no? Enfermedades o defectos físicos también implicarían esa incapacidad de querer o entender, ¿no? Enfermedades o defectos psíquicos o físicos de carácter permanente y de una entidad tal que impida al sujeto actuar con validez jurídica. Por faltarle habitualmente la inteligencia y o voluntad necesarias, el ordenamiento jurídico va a considerar que en estos casos se debe adoptar una medida duradera que además de proteger a esa persona, evite tener que anular ciertos actos jurídicos. Si uno culposamente produce su incapacidad, es decir, si uno bebe, por ejemplo, hasta estar muy mal, esta persona será responsable porque él mismo ha producido su incapacidad. Respecto al tercer punto, cuarto punto de este material que estamos revisando, nos establece, ¿no? El ordenamiento considera que en estos casos, es decir, cuando hay enfermedad permanente, se deben tomar unas medidas duraderas. Esta medida, estimados estudiantes, es la declaración de interdicción. A una persona se la declara interdicta cuando la misma no tiene las mismas facultades cognitivas y volitivas que tendría una persona normal. Es decir, esto se puede dar mediante la demencia, que es la pérdida progresiva de la inteligencia, o puede darse mediante ciertos trastornos psicológicos, ¿no? Que hacen que una persona no pueda llegar a comprender lo que acontece en el mundo. ¿Qué pasa respecto a este tipo de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se exoneran los padres, los tutores? Tutor es la persona que se designa respecto a cierta persona que va a tener esa incapacidad psíquica permanente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los tutores? ¿Qué pasa con los padres? ¿Cómo podrían exonerarse? Se permite amplia prueba liberatoria. Los artículos 989, 990 y 991 del Código Civil permiten probar que no se pudo impedir el hecho. Si se demuestra que el hecho se iba a materializar de todos modos, entonces existirá esa posibilidad de exonerarse de exonerar la responsabilidad, ¿no? Existe entonces una presunción de responsabilidad superable. Se puede superar este tipo de responsabilidades. Se han considerado en la jurisprudencia extranjera aspectos como la edad del menor y su grado de madurez. Estos elementos podrían afectar para llegar a determinar si una persona es responsable, ¿no? Entonces, ordenando un poco las ideas, nosotros hemos visto hasta ahora que padres, tutores y maestros son responsables respecto a menores de edad. Los padres son responsables también respecto a sus hijos inimputables menores de 10 años, ¿no?
Y los maestros y padres son responsables respecto a menores de edad, es decir, aquellos que tienen menos de 18 años también. Por otro lado, estimados estudiantes, existe la responsabilidad respecto a los impedidos de entender o comprender, ¿no? Entonces, respecto a ellos, serán responsables los tutores. Entonces, probando estas personas que el hecho no se podía impedir, podrán exonerarse de la responsabilidad. Y esto se extiende también al caso de los enfermos mentales, ¿no? Como les decía, ordenando ideas, estamos hablando de la responsabilidad de los padres respecto a menores de edad, de los profesores y de los tutores también, ¿no? Los profesores respecto a sus estudiantes y los tutores son aquellos que tienen a su cargo a personas que tienen enfermedades mentales, ¿no? Que obviamente son declarados judicialmente. Esto ustedes lo van a desarrollar con un poco más de detalle en la materia de personas y en derecho de familia con mucho más detalle cuando ustedes revisen la figura de la interdicción, ¿no? Hay ciertas personas que la ley no considera aptas para poder ejercer sus derechos. Entonces se les nombra un tutor y el tutor entonces en determinados casos será responsable. Entonces la doctrina ha discutido si es que tutores, padres y maestros terminarían siendo responsables. Se discute si esta termina siendo una culpa presunta, lo que habíamos dicho en un principio, o una responsabilidad objetiva. Quienes manifiestan que se trataría de una responsabilidad por culpa, se referirían a una culpa ineducando o una culpa invigilando. Entonces, lo que determinaría, según estas perspectivas, la responsabilidad de padres y de padres, tutores y maestros sería esa culpa, ¿no? Más que nada respecto a los padres. Los padres tienen esa culpa ineducando, es decir, tienen el deber de educar al menor. Y si el menor ha incurrido en ciertos daños es porque ellos no han ejercido aquel deber de educarlo, ¿no? Y también hay la culpa invigilante. La jurisprudencia extranjera ha desarrollado que además de probar que el hecho no pudo impedirse, debe probarse que el padre ha cumplido con la vigilancia y la educación del menor. Entonces, no bastará lo que hemos dicho, ¿no? Demostrar que el hecho no se podía impedir, que se iba a desarrollar o desatar de todos modos. Pero eso lo ha establecido la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia extranjera. En nuestro código es claro y nuestro código establece que solo bastará con eh, probar que comprobar que el hecho de todos modos iba a realizar, es decir, que no se podía impedir. En caso de confiar a otra persona la vigilancia, todavía queda la culpa invigilando, ¿ya? Entonces, ineducando, perdón. Si es que un padre, por ejemplo, le entrega el cuidado a otra persona respecto a un menor de edad, entonces esta persona será responsable por la culpa invigilando, pero el padre todavía mantiene la culpa ineducando. Si se demuestra una educación óptima, la vigilancia sería menor, ¿no? No sería tan, ¿cómo diríamos? No sería tan necesaria la vigilancia de la persona y no debería probarse de la misma manera. Entonces son factores que van disminuyéndose unos a otros, ¿no? Mientras mejor educado esté un menor, el deber de vigilancia es menor, por lo cual eso afectaría a la forma de probar cuándo uno es responsable y cuándo no. Otros manifiestan, bueno, esto estaría bajo la premisa de tratarse de culpa invigilando y culpa ineducando, ¿no? Otra perspectiva considera que las actividades, bueno, los daños generados por menores, por interdictos o por personas que no eran capaces de entender ni de querer, sería una responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque esto sería similar a unas actividades de empresa, dice, se asume un riesgo. Sin embargo, el riesgo sería muy alto, ¿no? El riesgo sería muy alto, por lo cual la mayoría de las tendencias al menos optan por establecer que este tipo de responsabilidad se basa o tiene como base la responsabilidad civil subjetiva. Una culpa, pero presunta, es decir, se presume que hay culpa.
cuáles van a ser los efectos que se generen en mérito a los daños generados. El padre, la madre, el profesor o el maestro o tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño que en el momento de cometer el hecho ilícito contaba con más de 10 años de edad o no estaba por otra causa incapacitado de querer y entender. Entonces, tal como se puede establecer, si bien padres, tutores, maestros son responsables por los hechos realizados, por los daños generados por menores de edad, cuando este menor de edad tenía más de 10 años, se le puede cobrar los montos de dinero que ya se había pagado antes, ¿no ve? Para reparar ese daño. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, el autor del daño puede ser condenado a una indemnización equitativa. Entonces aquí vemos nuevamente la equidad, ¿no? ¿Qué pasa si el tutor, el maestro o el profesor o el padre no puede realizar el pago? O no realiza el pago porque sencillamente no hay tal, ¿no? Entonces el autor del daño podría ser condenado por una indemnización equitativa, considerando entonces la situación concreta. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con esta parte inherente a la responsabilidad de maestros, tutores y la responsabilidad también de padres, ¿no? Espero que se haya comprendido. Creo que es un tema muy claro, un tema muy simple, mucho más cuando nosotros ya hemos comprendido los temas anteriores. Nosotros ya hemos visto qué es una responsabilidad civil objetiva, qué es una responsabilidad civil subjetiva, y sobre esta base es que nosotros vamos a comprender los debates que hay respecto a este tipo de responsabilidad, ¿verdad? Nosotros hemos visto que algunos consideran que en realidad habría una actividad de riesgo, más o menos uno asume el riesgo el momento de educar a alguien o el momento de tener un hijo y de tener que educarlo y vigilarlo. Y otros dicen, no, 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 un momento, no es asunción de riesgo, sino que estamos ante culpa invigilando y culpa ineducando que se le atribuye y es por eso que tienen que responder. Entonces, esas son las dos perspectivas, ¿no? La más trascendente es la que considera que existe nomás cierta responsabilidad civil subjetiva. De esta manera, entonces, hemos concluido. Si es que tienen alguna consulta, algún comentario, es bienvenido para que ustedes puedan intervenir. Muchas gracias.